El encuentro inesperado, el viento frío de febrero, azotaba las ventanas del ático en el exclusivo barrio de Salamanca, Madrid. Alejandro Mendoza, de 45 años, subía las escaleras de mármol de su mansión con el peso del mundo sobre sus hombros. Sus zapas italianos resonaban en el silencio que caracterizaba su hogar desde hacía años. «Otra reunión perdida», murmuró, aflojándose la corbata de seda. Su empresa de tecnología había cerrado otro contrato millonario, pero el éxito profesional no llenaba el vacío que sentía cada vez que cruzaba la puerta de su casa. Al pasar por el salón principal, un sonido inusual lo detuvo en seco. Era una voz suave, melodiosa, que parecía venir del área de juegos de su hija. Alejandro frunció el ceño. A esa hora, las 5 de la tarde, solo debería estar Carmen, la empleada de limpieza, terminando sus labores. Se acercó sigilosamente, sin hacer ruido. Lo que vio a través de la puerta entreabierta lo dejó sin aliento. Carmen, una mujer de unos 50 años, con el cabello recogido y el uniforme azul impecable, estaba sentada en el suelo junto a Isabella, su hija de 8 años. «Mira, Isabella, este es un círculo», decía Carmen con paciencia infinita, señalando una figura en un libro de colores. «¿Puedes decir círculo?» Isabella, que desde los 3 años había sido diagnosticada con autismo severo y apenas pronunciaba palabras sueltas, miraba fijamente el libro. Sus manitas se movían en los gestos repetitivos que Alejandro conocía tan bien. «Sir, balbuceó Isabella, algo que Alejandro no había escuchado en meses. Carmen sonrió con una ternura que él no había visto en ninguna de las costosas terapeutas que había contratado. «Muy bien, princesa, casi lo tienes. Vamos otra vez. Despacio. Círculo». Alejandro se quedó paralizado, observando una escena que desafiaba todo lo que creía saber sobre su hija. Los médicos le habían dicho que Isabella podría nunca desarrollar un lenguaje funcional, que su condición la limitaría de formas que él, como padre, tendría que aceptar. Pero allí estaba Carmen, sin títulos universitarios ni certificaciones especializadas, logrando lo que los mejores profesionales de Madrid no habían conseguido en 5 años de tratamientos. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Alejandro, entrando bruscamente a la habitación. Carmen se sobresaltó, poniéndose de pie de inmediato. Su rostro se llenó de pánico. «Señor Mendoza, yo estaba limpiando», y la niña se acercó. «No quería molestar, solo...» «¿Estaba hablando?», la interrumpió Alejandro. Isabella estaba intentando hablar. Carmen bajó la mirada, temiendo haber cruzado una línea que no debía. «Sí, señor. A veces, cuando termino mi trabajo, paso un rato con ella. Se queda muy sola y pensé que...» «¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto?», preguntó Alejandro. Su voz mezcla de asombro y algo que no podía identificar del todo. «Unos 3 meses, señor. Sé que no debería, pero la niña parecía responder y...» En ese momento, Isabella se acercó a Carmen y tomó su mano, algo completamente inusual en ella. Habitualmente rehuía el contacto físico, incluso con su propio padre. Alejandro observó la escena, sintiendo cómo algo se removía en su pecho. Años de frustración, de terapias fallidas, de noches en vela preguntándose si algún día podría conectar realmente con su hija, se agolparon en su mente. «Carmen», dijo finalmente, «creo que tenemos que hablar». Revelaciones del pasado. La cocina de la mansión Mendoza nunca había sido testigo de una conversación tan íntima. Carmen se sentó nerviosamente en una de las sillas de diseño mientras Alejandro preparaba 2 tazas de café. El silencio se extendía entre ellos, cargado de preguntas no formuladas. «No va a despedirme, ¿verdad?», preguntó Carmen finalmente, sus manos temblorosas alrededor de la taza humeante.
Alejandro se sentó frente a ella, estudiando el rostro curtido por la vida de esta mujer que llevaba trabajando en su casa durante 2 años. Cuénteme cómo empezó todo esto con Isabela. Carmen suspiró profundamente. Al principio, cuando comencé a trabajar aquí, la niña me ignoraba completamente, pero un día, hace unos meses, estaba limpiando su habitación y ella se quedó mirando cómo ordenaba sus juguetes. Yo tengo experiencia con niños así. ¿Cómo que experiencia? Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas. Mi hijo menor, Diego, tiene síndrome de Down. Cuando era pequeño, los médicos también nos dijeron que quizás nunca hablaría bien, que sus capacidades estarían limitadas. Se detuvo, secándose los ojos con el dorso de la mano. Pero yo no me rendí. Trabajé con él todos los días, con paciencia, con amor, y ahora Diego tiene 25 años y trabaja en una panadería en Vallecas. Alejandro sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué no me dijo nada? ¿Cómo iba a hacerlo, señor Mendoza? Usted es un hombre muy ocupado, muy importante. Yo solo soy la empleada de limpieza. Pensé que se enojaría si me metía donde no me llamaban. En ese momento, Isabela apareció en la cocina, algo inusual ya que raramente bajaba sola. Se dirigió directamente hacia Carmen y se paró a su lado, mirando fijamente la taza de café. «Café», dijo Isabela claramente, sorprendiendo a ambos. «Adultos». Carmen sonrió a través de sus lágrimas. «Sí, princesa, es café. ¿Quieres agua?» Isabela asintió con la cabeza, otro gesto que Alejandro rara vez había visto en su hija. «Dios mío», murmuró Alejandro. «¿Cómo lo hace?» «Con paciencia, señor, y sin presionarla. Los niños como Isabela y como mi Diego necesitan tiempo, necesitan que respetemos su ritmo». Carmen le dio un vaso de agua a Isabela, quien lo tomó y se sentó en el suelo, pero cerca de ellos, no alejándose como solía hacer. «He gastado miles de euros en terapeutas, en tratamientos especializados», dijo Alejandro, la frustración evidente en su voz. «Y usted logra en 3 meses lo que ellos no han conseguido en años». Carmen lo miró directamente a los ojos. «¿Puedo hablarle con sinceridad, señor Mendoza?» Alejandro asintió. «Los terapeutas saben mucho, tienen estudios, títulos, pero a veces se olvidan de lo más importante. Estos niños necesitan amor, paciencia y que alguien crea en ellos. Cuando trabajo con Isabela, no veo a una niña autista, veo a una niña inteligente que solo necesita encontrar su propia manera de comunicarse con el mundo». Las palabras de Carmen golpearon a Alejandro como una revelación. Se dio cuenta de que en sus intentos por arreglar a Isabela había perdido de vista a la niña real que tenía delante. «Carmen», dijo lentamente, «estaría dispuesta a enseñarme». Aprendiendo a ser padrelos, días siguientes transformaron la rutina de la mansión Mendoza. Alejandro, que habitualmente llegaba a casa después de las 8 de la noche, comenzó a salir de la oficina a las 4 en punto, algo que desconcertó profundamente a sus socios. «¿Alejandro Mendoza saliendo temprano?», bromeó su socio Ricardo durante una videoconferencia. «¿Acaso el mundo se va a acabar?». Pero Alejandro tenía prioridades más importantes que las reuniones de negocios. Cada tarde se sentaba junto a Carmen e Isabela en el suelo del salón, aprendiendo los métodos que esta mujer extraordinaria había desarrollado a través de años de experiencia y amor. «Lo primero», le explicó Carmen mientras organizaba bloques de colores, «es entender que Isabela no está rota, solo procesa el mundo de manera diferente. Cuando le hablamos, debemos usar frases cortas, claras, y darle tiempo para procesar». Alejandro observaba fascinado cómo Carmen interactuaba con su hija. No había prisa, no había frustración cuando Isabela no respondía inmediatamente, solo una paciencia infinita y una fe inquebrantable en las capacidades de la niña. «Isabela, ¿puedes?»,
«¿Darme el bloque rojo?», pidió Carmen. Isabela miró los bloques, tomó uno azul y se lo dio a Carmen. «Gracias, princesa. Este es azul, muy bonito. ¿Dónde está el rojo? Sin correcciones bruscas, sin frustración. Solo una redirección gentil hacia el objetivo. Yo habría insistido en que tomara el rojo», admitió Alejandro. «Habría repetido la instrucción hasta frustrarme, y ella habría sentido esa frustración», respondió Carmen. «Los niños, como Isabela, son muy sensibles a nuestras emociones. Si estamos tensos, ellos se tensan. Si estamos tranquilos, ellos pueden relajarse y aprender». Poco a poco, Alejandro comenzó a participar más activamente. Al principio, Isabela lo ignoraba cuando él intentaba comunicarse con ella, algo que lo dolía profundamente. «Es normal», lo tranquilizó Carmen. «Ella asocia tu presencia con momentos de tensión. Tienes que demostrarle que ahora eres diferente». El momento de avance llegó una tarde lluviosa de marzo. Alejandro estaba leyendo un libro ilustrado con Isabela, siguiendo las técnicas que Carmen le había enseñado. Señalaba cada imagen, la nombraba claramente, y esperaba pacientemente cualquier respuesta de su hija. «Este es un gato», dijo, señalando la imagen. «¡Gato!». Isabela lo miró directamente a los ojos por primera vez en meses y murmuró: «Papá». El libro se le cayó de las manos a Alejandro. Su hija acababa de llamarlo papá por primera vez en años, y lo había hecho mirándolo directamente, estableciendo esa conexión que él había creído imposible. Carmen, que observaba desde la cocina, sonrió con lágrimas en los ojos. Sabía que algo fundamental había cambiado en esa familia. Esa noche, después de que Isabela se durmiera, Alejandro se quedó despierto reflexionando. Se dio cuenta de que había estado tan obsesionado con curar a su hija que había olvidado simplemente amarla como era. Carmen le había enseñado algo que ningún manual de negocios o terapeuta había logrado: que la paciencia y el amor incondicional podían obrar milagros más grandes que cualquier tratamiento costoso. «Mañana», se prometió a sí mismo, «voy a conocer mejor la historia de Carmen». La historia de Carmenel Barrio de Vallecas contrastaba dramáticamente con las elegantes calles del distrito de Salamanca. Alejandro conducía su BMW por las estrechas calles, siguiendo las indicaciones que Carmen le había dado a regañadientes. Ella había insistido en que no era necesario que él fuera a su casa, pero Alejandro sentía que necesitaba entender completamente a la mujer que estaba transformando la vida de su hija. El edificio de apartamentos donde vivía Carmen tenía la pintura descascarada y las escaleras crujían bajo sus pies mientras subía al tercer piso. Carmen lo esperaba en la puerta, visiblemente nerviosa. «Señor Mendoza, de verdad no tenía que molestarse en venir hasta aquí», dijo, secándose las manos en el delantal. «Carmen, después de todo lo que ha hecho por Isabela, lo mínimo que puedo hacer es conocer un poco más sobre usted». El apartamento era pequeño, pero impecablemente limpio y acogedor. Las paredes estaban cubiertas de fotografías familiares. Y en el centro de la sala de estar había un joven con síndrome de Down que sonrió ampliamente al ver entrar a su madre. «Diego, este es el señor Mendoza, el papá de Isabela», presentó Carmen. Diego se acercó con confianza y extendió su mano. «Hola, mamá habla mucho de Isabela. Es muy lista, ¿verdad?». Alejandro estrechó la mano de Diego, sorprendido por su calidez y seguridad. «Sí, lo es. Tu mamá nos está ayudando mucho». «Mamá es la mejor», dijo Diego con orgullo. «Ella me enseñó a leer, a trabajar, a ser independiente. Ahora hago el mejor pan de chocolate de toda la panadería». Carmen sonrió, pero Alejandro notó las arrugas de cansancio alrededor de sus ojos. «¿Puedo preguntarle por su historia, Carmen?». Se sentaron en el pequeño sofá mientras Diego preparaba té en la cocina, silbando una canción popular. «Mi esposo nos dejó cuando Diego tenía 5 años», comenzó Carmen, su voz calmada, pero con un dejo de antigua tristeza.
Dijo que no. Podía manejar la situación, que no había firmado para esto. Yo tenía otros 2 hijos mayores y un trabajo de medio tiempo limpiando oficinas. ¿Cómo logró salir adelante? Trabajando. Mucho. Limpiaba oficinas de noche, casas durante el día, y entre trabajo y trabajo llevaba a Diego a todas las terapias gratuitas que podía encontrar. Pero lo más importante era el tiempo que pasaba con él en casa, enseñándole, jugando, hablándole como si fuera cualquier otro niño. Diego regresó con una bandeja de té y algunos pasteles caseros. «Mamá nunca se rindió conmigo», dijo, sentándose junto a ellos. «Cuando los otros niños se burlaban en el colegio, ella me decía que yo era especial, de una manera buena, no mala. Los médicos me dijeron que Diego nunca podría vivir independientemente», continuó Carmen, «que siempre necesitaría cuidado completo. Pero yo veía la inteligencia en sus ojos, veía que entendía más de lo que podía expresar. Solo necesitaba tiempo y paciencia». Alejandro miraba a Diego, que ahora hablaba animadamente sobre su trabajo en la panadería, sobre sus compañeros, sobre sus planes para el fin de semana. Era difícil creer que este joven confiado y articulado hubiera sido alguna vez considerado incapaz de una vida independiente. ¿Cuándo se dio cuenta de que Isabela podría tener el mismo potencial? «Desde el primer día que la vi», respondió Carmen sin dudar. «Tiene esa misma mirada inteligente que tenía Diego. Pero también vi algo más. Una niña muy sola, con un papá tan ocupado tratando de arreglarla que había olvidado simplemente estar con ella». Las palabras dolieron, pero Alejandro sabía que eran ciertas. «Por eso empecé lentamente», continuó Carmen. «No quería presionarla. Solo quería que supiera que había alguien que creía en ella, que la veía como la niña inteligente que es». Cuando Alejandro se preparaba para irse, Diego lo acompañó hasta la puerta. «Señor Mendoza», le dijo en voz baja, «mi mamá nunca me lo diría, pero trabaja muchas horas porque necesita el dinero. Limpia muchas casas para pagar este apartamento y ayudar a mis hermanos mayores con sus estudios. Si Isabela está mejorando, es porque mamá le está dando lo mismo que me dio, a mí, su corazón». Mientras bajaba las escaleras, Alejandro reflexionó sobre las palabras de Diego. Carmen no solo estaba ayudando a Isabela, estaba sacrificando su tiempo y energía por una familia que ni siquiera era la suya, movida únicamente por la compasión y la experiencia de haber estado en una situación similar. Era hora de que él hiciera algo más que simplemente aprender de Carmen. Capítulo 5. La decisión que cambia toda la oficina de Alejandro en la Torre Cristal había sido testigo de muchas decisiones importantes, pero ninguna tan trascendental como la que estaba a punto de tomar. Sus socios, Ricardo y Eduardo, lo miraban con expresiones de incredulidad. «¿Estás seguro de lo que estás diciendo, Alejandro?», preguntó Ricardo, ajustándose los lentes. «¿Quieres crear un departamento de responsabilidad social enfocado en terapias alternativas para niños con necesidades especiales?» «No terapias alternativas», corrigió Alejandro. «Métodos basados en el amor, la paciencia y la experiencia real de familias que han vivido estas situaciones». Eduardo se reclinó en su silla. «Entiendo que la situación con Isabela te ha afectado, pero esto es una empresa de tecnología, no una ONG». «Exactamente por eso tiene sentido», replicó Alejandro, poniéndose de pie y caminando hacia la ventana, que daba vista a todo Madrid. «Nuestra tecnología podría desarrollar herramientas de comunicación para niños como Isabela, aplicaciones, dispositivos, sistemas que realmente funcionen, porque estarían diseñados por personas que entienden las necesidades reales». «¿Y quién dirigiría este departamento?», preguntó Ricardo escépticamente. «Carmen Ruiz», respondió.
Alejandro sin dudar. El silencio en la oficina fue ensordecedor. ¿La empleada de limpieza?, preguntó Eduardo incrédulo. La mujer que ha logrado en 3 meses lo que los mejores especialistas de Madrid no pudieron hacer en 5 años, respondió. Alejandro, firmemente, la persona que crió a un hijo con síndrome de Down hasta convertirlo en un adulto independiente y exitoso. Esa tarde, Alejandro llegó a casa más temprano que nunca. Encontró a Carmen e Isabela en el jardín, donde habían improvisado una clase de botánica. Isabela sostenía una flor y repetía lentamente, «Rosa roja». Carmen, «¿Podría hablar con usted un momento?». Se dirigieron a la biblioteca, donde Alejandro había preparado una propuesta formal. Carmen se sentó nerviosamente en el borde de la silla de cuero. «Carmen, quiero ofrecerle un trabajo», comenzó Alejandro. «Pero ya trabajo». «Para usted, señor», respondió ella confundida. «No, quiero decir un trabajo diferente. Quiero que dirija un nuevo departamento en mi empresa, enfocado en desarrollar métodos y tecnologías para ayudar a niños con necesidades especiales». Carmen lo miró como si hubiera hablado en otro idioma. «Señor Mendoza, yo no tengo estudios universitarios. Solo sé limpiar y, trabajar con niños como Diego e Isabela. Eso es exactamente lo que necesitamos. Experiencia real, no solo teoría». Alejandro le extendió una carpeta. «El salario sería 5 veces lo que gana. Ahora con beneficios completos para usted y su familia. Diego podría estudiar si quisiera. Sus otros hijos tendrían becas universitarias». Carmen abrió la carpeta con manos temblorosas. Los números la marearon. Era más dinero del que había visto en toda su vida. «¿Por qué haría esto por mí?», él susurró. «Porque usted le ha dado a mi hija algo que yo creí imposible, una oportunidad de comunicarse con el mundo. Y porque creo que hay miles de familias como la nuestra que necesitan lo que usted sabe». Carmen se levantó y caminó hacia la ventana, donde podía ver a Isabela recogiendo flores en el jardín. La niña ya no era la misma criatura silenciosa y aislada de meses atrás. Ahora interactuaba con su entorno, intentaba comunicarse, mostraba curiosidad por el mundo. «Tendría que aprender muchas cosas», dijo finalmente, «sobre negocios, sobre tecnología, y nosotros tendríamos que aprender de usted sobre lo que realmente importa», respondió Alejandro. «Sería un intercambio justo». Carmen se volvió hacia él, lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿De verdad cree que puedo hacerlo, Carmen? Usted logró que mi hija me llamara papá después de años de silencio. Si puede hacer eso, puede hacer cualquier cosa». En ese momento Isabela entró corriendo a la biblioteca, algo completamente inusual en ella. Se dirigió directamente hacia Carmen y le entregó una rosa. Luego se acercó a su padre y le dio otra. «Papá, Carmen, flores», dijo claramente, sonriendo por primera vez en años. Carmen miró a Alejandro, luego a Isabela, y finalmente a la propuesta en sus manos. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. «Acepto», dijo. Simplemente. Construyendo puentes 6 meses después, las oficinas de Mendoza Technologies habían añadido un piso completo dedicado al Proyecto Esperanza, como había sido bautizado el nuevo departamento. Carmen, vestida ahora con trajes elegantes, pero conservando su calidez natural, dirigía a un equipo de psicólogos, ingenieros y desarrolladores de software. «La aplicación debe ser intuitiva», explicaba Carmen durante una reunión matutina. «Los niños como Isabela no pueden lidiar con interfaces complicadas. Cada función debe ser clara, simple y debe responder a cómo ellos realmente piensan». Doctor Martínez, un psicólogo infantil que inicialmente había sido escéptico sobre los métodos de Carmen, ahora era su mayor defensor. «Los datos son impresionantes.
informó al equipo. Los niños que han usado nuestros prototipos muestran mejoras del 300% en comunicación comparado con métodos tradicionales. Alejandro observaba desde la puerta de la sala de reuniones, sintiendo un orgullo que nunca había experimentado en sus negocios anteriores. Este proyecto no se trataba solo de ganancias, se trataba de cambiar vidas. Después de la reunión, Carmen se acercó a él. «¿Cómo está Isabela hoy?», preguntó por usted esta mañana. Sonrió Alejandro. Dijo Carmen Escuela muy claramente. Isabela ahora asistía a una escuela especializada que había adoptado algunos de los métodos desarrollados por el equipo de Carmen. Su progreso era notable. No solo había aumentado significativamente su vocabulario, sino que había comenzado a interactuar con otros niños. «¿Y Diego cómo está adaptándose a la universidad?», preguntó Alejandro. Carmen sonrió con orgullo. «Está estudiando pedagogía especializada. Dice que quiere ayudar a otros niños como él. El otro día me dijo, mamá, ahora entiendo por qué nunca te rendiste conmigo». La transformación en la vida de Carmen había sido radical, pero gradual. Había tomado cursos intensivos de administración empresarial, había aprendido sobre desarrollo de software y había descubierto que tenía una intuición natural para los negocios cuando se trataba de productos que realmente importaban. «Carmen», dijo Alejandro, «quiero mostrarle algo». La llevó hasta su oficina, donde había un mural con fotografías de todas las familias que habían sido ayudadas por el proyecto Esperanza. Más de 200 niños habían mostrado mejoras significativas usando las aplicaciones y métodos que Carmen había desarrollado. «Mire lo que ha logrado», dijo Alejandro señalando las fotos. «Cada una de estas familias tiene una historia como la nuestra». Carmen tocó suavemente una de las fotografías, la de un niño pequeño que había pronunciado su primera palabra usando una de sus aplicaciones. «A veces todavía no puedo creer que esto sea real», murmuró. «Se arrepiente de algo». Carmen reflexionó un momento. «Solo de una cosa, de no haber hablado antes con usted sobre Isabela. Perdimos meses preciosos porque yo pensé que no tenía derecho a opinar, pero mire dónde estamos ahora», respondió Alejandro. «A veces las cosas suceden en el momento exacto en que deben suceder». Esa tarde, cuando regresaron a la mansión, encontraron a Isabela esperándolos en el jardín, pero no estaba sola. Diego había venido a visitarla y ambos estaban jugando con bloques de construcción, comunicándose en una mezcla de palabras y gestos que ambos entendían perfectamente. «¡Papá! ¡Carmen!», gritó Isabela al verlos, corriendo hacia ellos, con una sonrisa radiante. «Diego me enseñó casá». Alejandro miró la torre de bloques que habían construido juntos, imperfecta, tambaleante, pero hermosa en su simplicidad. Era una metáfora perfecta de todo lo que habían construido juntos en estos meses. «¿Sabe qué es lo más extraordinario de todo esto?», le dijo a Carmen, mientras observaban a los dos jóvenes jugar. «¿Qué?». «Que empezó con usted simplemente siendo amable con una niña solitaria». Carmen sonrió, lágrimas de felicidad en 1900 sus ojos. «Y terminó con todos nosotros encontrando una nueva familia». El círculo completó un año después. El auditorio del Hotel Villa Magna en Madrid estaba lleno hasta el último asiento. La primera conferencia internacional sobre métodos innovadores en comunicación infantil había atraído a especialistas de toda Europa. Pero la estrella indiscutible del evento era Carmen Ruiz. Alejandro observaba desde el palco VIP junto a Isabela, quien ahora podía mantener conversaciones básicas y había aprendido a expresar sus emociones de manera clara. Junto a ellos estaba Diego, ahora estudiante de último año de pedagogía especializada, y toda la familia extendida que se había formado alrededor del proyecto Esperanza. «Mi nombre es Carmen Ruiz», comenzó Carmen desde el podium, su voz firme y segura.
Hace 2 años yo era empleada de limpieza. Hoy dirijo un departamento de innovación tecnológica. Pero lo más importante es que soy madre de un joven extraordinario con síndrome de Down y tuve el privilegio de ayudar a una niña llamada Isabela a encontrar su voz. La audiencia escuchaba en silencio absoluto mientras Carmen relataba su historia. No era solo un testimonio personal, era una lección sobre cómo el amor, la paciencia y la fe en las capacidades de cada niño podían superar cualquier diagnóstico. Los especialistas son importantes, continuó Carmen, pero a veces olvidamos que cada niño es único, que cada familia tiene su propia sabiduría y que los milagros más grandes suceden cuando combinamos el conocimiento científico con el amor incondicional. En el palco Isabela se inclinó hacia su padre. «Papá, Carmen es famosa», susurró, una frase completa que meses atrás habría sido impensable. «Sí, mi amor», respondió Alejandro, «pero lo más importante es que es nuestra familia». Cuando Carmen terminó su presentación, recibió una ovación de pie que duró varios minutos. Pero sus ojos buscaron inmediatamente el palco donde estaba su nueva familia, la familia que había encontrado cuando simplemente decidió ser amable con una niña que necesitaba comprensión. Después del evento, en la celebración privada, Alejandro tomó el micrófono. «Hace 1 año y medio», comenzó, «yo era un hombre exitoso en los negocios, pero un fracaso como padre. Creía que el amor se medía en euros gastados en tratamientos, en terapeutas contratados, en intentos desesperados de arreglar a mi hija». Miró a Carmen, quien sostenía la mano de Isabela. «Carmen me enseñó que mi hija nunca estuvo rota. Solo necesitaba un padre que la amara tal como era, que tuviera paciencia para escuchar su forma única de comunicarse con el mundo». Se acercó a Carmen e Isabela. «Carmen, usted no solo salvó la relación con mi hija, usted me enseñó a ser padre, me enseñó que los títulos universitarios no pueden reemplazar al corazón y me mostró que las personas más extraordinarias a menudo se encuentran en los lugares más inesperados». Carmen se sonrojó, pero mantuvo la compostura. «Señor Mendoza, Alejandro», se corrigió, usando su nombre de pila por primera vez en público. «Usted me dio la oportunidad de convertir mi experiencia de dolor en una fuente de esperanza para otras familias». Isabela, que había estado escuchando pacientemente, se acercó al micrófono. Con la determinación que ahora caracterizaba cada uno de sus logros, dijo claramente: «Carmen es mi segunda mamá. Papá es feliz. Yo soy feliz. Somos familia». No había un ojo seco en toda la sala. Diego se acercó al grupo y abrazó a su madre. «Mamá, ¿te acuerdas cuando me dijiste que yo era especial de una manera buena?» Carmen asintió, emocionada. «Ahora entiendo que Isabela también es especial de una manera buena, y que tú eres especial por ayudar a las familias a verlo». Alejandro miró a su alrededor. Carmen, la mujer que había llegado a su vida como empleada de limpieza y se había convertido en la salvación de su familia. Diego, el joven que había superado todos los pronósticos y ahora estudiaba para ayudar a otros. Isabela, su hija, que ya no era la niña silenciosa y aislada, sino una pequeña valiente que luchaba cada día por comunicarse con el mundo. Y con todos los profesionales, familias y niños que ahora formaban parte de esta gran familia extendida. ¿Saben qué es lo más extraordinario de toda esta historia?, dijo Alejandro, su voz quebrándose ligeramente por la emoción. «¿Qué?», preguntó Carmen. «Que empezó el día que decidí llegar temprano a casa y encontré a una mujer extraordinaria enseñándole paciencia a mi hija. Ese día no solo cambió la vida de Isabela, cambió la mía, la suya, la de Diego, y ahora está cambiando la vida de cientos de familias». Carmen tomó las manos de Alejandro e Isabela formando un círculo.
Y todo porque decidimos que el amor es más poderoso que cualquier diagnóstico, que la paciencia puede obrar milagros y que las familias se forman no solo por la sangre, sino por el corazón. Isabella, mirando a todos los adultos que la rodeaban, sonrió con esa alegría pura que solo los niños pueden expresar. «Círculo», dijo claramente, señalando sus manos unidas, «círculo de amor». Y en ese momento, mientras las luces de Madrid brillaban a través de las ventanas del hotel, todos supieron que habían encontrado algo más valioso que cualquier éxito empresarial o reconocimiento profesional. Habían encontrado una familia construida sobre la base del amor incondicional, la paciencia infinita y la fe inquebrantable en el potencial de cada ser humano. El proyecto Esperanza continuaría creciendo, ayudando a miles de familias en toda España y más allá. Pero para Alejandro, Carmen, Diego e Isabella, el verdadero proyecto ya había sido completado. Habían construido un hogar donde cada persona era valorada exactamente como era, donde las diferencias eran celebradas como fortalezas y donde el amor había demostrado una vez más ser la fuerza más transformadora del universo. Años después, cuando los periodistas preguntaran a Alejandro Mendoza cuál había sido su mayor éxito empresarial, él siempre respondería lo mismo. El día que contraté a Carmen Ruiz.